Muy buenos días, estimados estudiantes. Cordial salud. En esta oportunidad trabajaremos lo concerniente a la fuerza de los ácidos y de las bases. Es decir, vamos a hacer una clasificación y vamos a hacer una pequeña introducción a los cálculos. Cuando hablamos de la fuerza de los ácidos y de las bases, nosotros siempre debemos clasificar dichas sustancias entre lo que es fuerte y lo que es débil. Aquí tendremos una lista de aquellos ácidos y de aquellas bases que se clasifican como bases fuertes y como ácidos fuertes. Sin embargo, más allá del nombre, ¿de qué manera nosotros teóricamente podemos identificar que una sustancia es o fuerte o débil? Miremos los siguientes ejemplos. Antes de agregarlo al agua, vamos a denominarlo de esa manera. Antes de agregarlo al agua, cada uno de estos se encuentra totalmente conformado por la parte ácida y la parte básica. Cuando se agrega el agua, ocurrirá la hidrólisis y miraremos de qué manera ocurre esa hidrólisis. Si esa hidrólisis o disociación que están mencionando acá ocurre en un 100%, es decir, una separación total, vamos a identificar esa sustancia como fuerte. ¿Qué significará eso? Recordemos que si es algo fuerte, formará algo débil. En este caso, tenemos que el ácido formará una base que débil. En un segundo ejemplo o caso, tenemos un ácido débil. Su disociación será parcial o no completa. Allí observaremos que una parte del ácido queda en forma no disociada. Tendremos una pequeña parte de este ion que se denomina ácido proveniente del agua y tendremos una pequeña cantidad de la base proveniente de este ácido débil. Recordemos que cuando las sustancias son débiles se formarán sustancias fuertes que afectarán el pH. El tercer caso no se tendrá en cuenta, sin embargo lo mencionamos. Los ácidos muy débiles no tendrán una disociación o separación, por lo tanto no tendrán efectos en el pH. Bien, vamos a revisar cómo debemos trabajar los ácidos débiles a partir de una constante de ionización. Esto como parte introductoria hacia los cálculos. Observemos acá, la mayoría de los ácidos conocidos son débiles. Sin embargo, siempre generarán esa reacción de hidrólisis. Observemos primero la flecha en dos direcciones, así lo podremos identificar. Tenemos la reacción de Bronsted y Lowry. Tenemos el ácido, tenemos el agua que actúa como base en este caso. El ácido entrega el hidrógeno al agua y el agua se convierte en el ion hidróneo, que en este caso actuará como la sustancia más fuerte que se produce, mientras que el ácido, siendo débil, formará una base,
que aunque afectará el pH, no lo hará tan fuerte como este ion. Por lo tanto, este proceso, cuando hay un ácido débil, generará un efecto hacia la acidez. Bien, para poder hacer la introducción a los cálculos, nosotros debemos trabajar la expresión de equilibrio. También se denomina la ley de acción de masas. Cualquier proceso en equilibrio químico requiere una ecuación en la que el proceso es dependiente de una constante de equilibrio. En esa constante de equilibrio se deben tener en cuenta, a través de una división, la concentración de los productos arriba y abajo la concentración de los reactivos. Sin embargo, debemos notar que el agua se encuentra bajo otras características en un color azul. Esto sucede porque el agua es una sustancia líquida. En estos procesos de equilibrio no tendremos en cuenta esta sustancia, precisamente porque su concentración es totalmente diferente a la de las otras sustancias que están disueltas. Por favor, recordemos, nunca tengamos en cuenta el agua en un proceso de equilibrio químico. Bien, aquí tendremos entonces la ecuación. Primero, se llamará K sub A si es un ácido, y si es una base, se llamará K sub B. Siempre se deberá contar con este valor. Se encontrará en tablas, en el enunciado del ejercicio. Siempre, siempre, siempre usted tendrá la opción de encontrar este valor en esas tablas. Nuestro objetivo en los cálculos será entonces encontrar la concentración de este ion para poder calcular el pH. Miremos el siguiente ejemplo. Tenemos un ácido orgánico, el ácido acético. Según su fórmula, este hidrógeno que se encuentra al final será el que se desprenderá. Como es un ácido, el agua funciona como base. El ácido acético entregará ese hidrógeno al agua y formará ese ácido conjugado. Recordemos que aquello que forma el agua será lo más fuerte para cambiar el pH, bien sea hacia lo ácido o hacia lo básico. Miremos que el ácido acético se transformará en su base conjugada. En este caso se denomina acetato. Observemos acá ya los cálculos, por favor. Recuerde, arriba la concentración de los productos, abajo la concentración de los reactivos sin tener en cuenta el agua. Esta constante 1,8 por 10 a la menos 5 la encontramos en las tablas, no lo olvide, o bien en el enunciado de los ejercicios. Por ahora no nos interesa identificar las concentraciones, solamente este ejemplo. Recuerde, la constante de acidez yo la puedo volver pKa, es decir, calcular el menos logaritmo de esa constante para obtener un valor entre 1 y 14, que me permite identificar valores de manera más clara. Notemos que la constante de acidez me brinda un valor ácido. Entre más bajo sea ese valor, el ácido es menos débil. ¿De acuerdo? No lo olvide. Entre más bajo sea ese valor, para un ácido, será un ácido menos débil. O si quiere verlo de otra forma, entre menor sea este valor, más fuerte será un ácido. No lo olvide, por favor. Estimados estudiantes, lo mismo sucede con las bases. Tenemos una base débil, que es el amoníaco. Es decir, que en este caso el agua funciona como ácido. En este caso, el amoníaco se convierte en amonio y el agua
se convertirá en el ion OH. Vamos a mirar o vamos a recordar cuál es la sustancia en este caso que afecta en mayor proporción el pH. Como ambas son débiles, formarán sustancias fuertes. Sin embargo, aquella que forma el agua siempre será la más fuerte. Por ello, este ejercicio tendrá una modificación hacia la basicidad. Miremos la expresión de equilibrio. Recuerde que tenemos en la parte superior los productos y en la parte inferior los reactivos sin tener en cuenta el agua. Miremos acá, no se denomina K sub A, sino K sub B, porque se trata de una base. Notemos que arriba tendremos los productos y abajo los reactivos. Por coincidencia nos muestran que K sub B tiene el mismo valor que el ejemplo anterior. Sin embargo, recuerde, cada sustancia tiene un valor diferente. Miremos acá varios ejemplos. Cada uno tiene sus constantes de valor diferente y por lo tanto nos da valores de pK diferentes. Notemos lo que habíamos hablado hace un momento. Entre menor sea este valor de pK, más fuerte será un ácido. Entre más fuerte sea una base, su valor de pKb será más alto. ¿De acuerdo? Bien. No lo olviden. Continuamos con las propiedades ácido-base de las sales. Las sales son electrolitos fuertes, estimados estudiantes, es decir, que se disocian por completo. Sin embargo, nosotros debemos tener en cuenta es la hidrólisis, es decir, esa capacidad que tiene o el catión o el anión para generar una reacción en el agua. Cuando existe hidrólisis, la sal puede afectar el pH. Por favor, tengámoslo en cuenta. Miremos este primer ejemplo. Las sales que producen disoluciones neutras, es decir, que esa sal proviene de un ácido y una base fuerte. Resulta que en este caso, vamos a revisar, el sodio proviene del hidróxido de sodio. Es decir, el hidróxido de sodio es una sustancia fuerte básica. Es decir, que el sodio se comporta como un ácido débil. Y el nitrato proviene del ácido nítrico. El ácido nítrico es un ácido débil. Un ácido fuerte, perdón. Por lo tanto, el nitrato se comportará como una base débil. Observemos acá entonces en la separación. El sodio, como ácido débil, no afecta el pH. El nitrato, como base débil, tampoco afectará el pH. Miremos un ejemplo acá. Para aquellas sustancias que afectan el pH hacia lo básico. Miremos este acetato. El acetato de sodio proviene del hidróxido de sodio. Para este elemento, como proviene de un hidróxido fuerte o de una base fuerte, se convertirá en un ácido débil y no afectará el pH, igual que en este caso. Sin embargo, en la parte del acetato
Recordemos que proviene del ácido acético. Ese ácido acético es una sustancia débil. Por lo tanto, la base tendrá un efecto en el pH. Retornando acá, el acetato, como proviene del ácido acético, sí tendrá un efecto en el pH. Como es la base conjugada, tendrá un efecto sobre la basicidad, es decir, que al disolver esta sal en agua tendré un aumento en el pH. Miremos acá para mayor claridad. El acetato, que está acá ya separado, proviene del ácido acético. El ácido acético es un ácido débil, por lo que el acetato será una base fuerte. ¿Qué pasa? Cuando entra en contacto con el agua, miremos por favor acá, separará el agua. El agua se separa en H y en OH. Como esta tiene carga negativa, tomará la parte positiva del agua, es decir, el H, como lo vemos acá, y dejará libre el OH. Por lo tanto, tendremos un pH básico, es decir, basicidad en el proceso. Bueno, como es un proceso débil, la hidrólisis de una sal, notemos acá la flecha, tendremos que aplicar la ley de acción de masas. Recordemos, arriba los productos, abajo los reactivos, sin tener en cuenta el agua. Aquí nos indican K sub B, porque es una base, es decir, genera un pH básico, será igual a KW sobre K sub A. Bien, otro ejemplo, estimados estudiantes. Tendremos esta sal. Vamos a analizar por qué se trata de una solución ácida cuando se disuelve esta sal en agua. Analicemos. Este NH4 se denomina el amonio. El amonio proviene del amoníaco. El amoníaco es una base débil. Por lo tanto, el amonio será un ácido fuerte y modificará el pH. El cloruro proviene del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es un ácido fuerte. Por lo tanto, el cloruro será una sustancia que no modifica el pH. Vamos a mirar esa reacción de hidrólisis. El NH4 tiene una carga positiva, es decir, ¿qué parte del agua tomará? Recordemos, el agua para estos procesos se separa en H y en OH. Como este será positivo, tomará la parte básica y dejará libre la parte que ácida. Aquí estamos observando entonces que esta sal, desde su catión, que es el amonio, genera una solución de pH ácido. Como vemos acá, es algo débil. Por lo tanto, tendremos que utilizar la ley de acción de masas. Recuerde esto. Cuando tenemos un análisis de pH ácido, tenemos que usar K sub A. Cuando sea hacia lo básico, como en el anterior, usaremos K sub B. Recuerde también, para hacer los cálculos necesitamos arriba los productos y abajo los reactivos, sin tener en cuenta el agua. Notemos que K sub A
es igual a KW sobre K sub B. Bien. Hay varios casos, estimados estudiantes, en los que las sales tienen la capacidad de hidrolizar tanto el catión como el anión. Más adelante veremos muchos ejemplos de ello cuando trabajemos soluciones buffer. Si KB es mayor que Ka, la solución será básica. Si KB es menor que K sub A, la solución será ácida. Y si KB es igual a Ka, la solución será casi neutra. Acá tenemos una serie de ejemplos en los que tendremos en cuenta cuando no hay hidrólisis, por ejemplo, observemos, cuando se hidroliza el catión, es decir que tendremos soluciones ácidas. Acá también tendremos soluciones que ácidas. Cuando se hidroliza el anión, tendremos soluciones básicas. Y en el último ejemplo, cuando tanto el catión como el anión se hidrolizan. Por favor, tengamos en cuenta cada uno de estos análisis para poder desarrollar las actividades que pronto tendremos en la plataforma. Espero haya sido de su agrado y nos veremos en una nueva charla sobre el tema. Hasta pronto.